Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos encantados aquí en la Fundación y en particular en la Revista de Occidente de que hayan acudido a una hora que es un tanto intempestiva en esta época a nuestra tertulia de la Revista de Occidente. Veo aquí delante está Fernando Rodríguez de la Fuente, que es quien mi antecesor en las labores de director y en su caso también de jefe de redacción de la revista. Estamos siguiendo una tradición que estaba ya asentada, o sea que realmente no hemos innovado nada a este respecto, sino que hemos mantenido una práctica que consideramos que es fundamental. Y bueno, el número que deseamos presentar es un número que lleva un nombre un tanto críptico, que es el de claves, enclaves y cónclaves. Es decir, es un cónclave el que vamos a tener en forma de diálogo en un enclave muy especial de Madrid, que yo creo que es este que ocupa la fundación, bueno, para que nos den las claves precisamente de este número. Este número no hubiera sido posible si Alfonso Lucini no hubiera hecho siempre de persona con capacidad para poner en común esfuerzos que ayuden a que esta revista funcione mejor, y en este número en particular de Carmen Serrano de Haro, que va a ser quien dirija el coloquio. Estamos todos llamados a participar, o sea que el hecho de que ellos hagan un pequeño input haciendo referencia a los artículos de los que se han responsabilizado no quita para que no nos sentamos aludidos y por tanto que podamos participar también de este diálogo. Muchísimas gracias, Alfonso, Carmen, a todos vosotros que habéis participado y a ustedes por su presencia. Gracias, Carmen. Bueno, muchas gracias, Fernando, por esta introducción y buenas tardes y muy bienvenidos a esta presentación del número 518, 519 ya, de Revista de Occidente. Como digo en la introducción de claves, enclaves, cónclaves, he intentado con esta compilación dar cumplimiento a los propósitos originales con los que nace Revista de Occidente en 1923 y que nos dan algunas claves, y nunca mejor dicho, de aquella curiosidad fundacional, y cito textualmente, que va lo mismo al pensamiento o a la poesía que al acontecimiento público y al secreto rumbo de las naciones. Ese mismo enfoque he pedido a los 7 colaboradores invitados a participar. La idea de esta compilación surgió en Jerusalén con Alfonso Lucini durante una tertulia deambulatoria en la que íbamos paseando por la ciudad vieja después de presenciar la singular ceremonia de cierre a cal y canto del portón de la Basílica del Santo Sepulcro, algo que ocurre cada día a la caída del sol. El espectáculo excepcional que rodeaba esa llave rumbrosa nos surgieron las claves, enclaves y cónclaves que paso a presentarles. Comenzaremos con un personaje que en la mente de todos nos lleva a Campo di Fiori en Roma y acabaremos también en Roma, en la Capilla Sistina, aunque he alterado un poco el orden previsto en el número para que las 2 intervenciones de esta tarde con imágenes no vayan seguidas y ello nos permita un encuentro más entretenido. A este fin, utilizo 2 claves con imágenes, la del cine y la de la arquitectura, para enclavar, que viene muy al caso, 3 enclaves a los que seguirán 2 cónclaves. A cada uno de los invitados le pediré la clave de su artículo. Los currícula, más extensos que las breves referencias que voy a destacar de cada uno, se detallan en el ejemplar de la revista. Ignacio Gómez de Liaño es una personalidad esencial y de las más relevantes del panorama intelectual español por la amplitud de asuntos que trata y de artes que practica, por la profundidad y rigor con los que las trata y las practica y por su absoluta independencia de opinión. Ignacio, ¿cuál es la clave de la memoria en Giordano Bruno? Muchas gracias, Carmen, por tan amables palabras y solo quiero decir que me siento complacidísimo de estar en la Fundación Ortega Marañón, 2 figuras que me parecen
magníficas y esenciales en la cultura no solo española, sino mundial. Y aparte que yo fui discípulo durante muchos años del gran discípulo de Ortega y Gasset, don Paulino Garagorri, que ha sido mi maestro. Pero yo, más que hacer un discurso improvisado, voy a leer algunos párrafos del texto que he escrito. Dice así: en el año 1591 se publica en Frankfurt el último tratado que Giordano Bruno dedicó al arte de la memoria. Su título completo es Sobre la composición de imágenes, signos e ideas con vistas a todo género de invención, disposición y memoria. Invención, disposición y memoria son tres partes de la retórica. Pero Bruno no se limita a enseñar cómo se descubren temas, se disponen o organizan discursos y se plantan en la memoria, sino que expone un método mediante el cual clasificar materias, organizar el pensamiento y, sobre todo, ordenar las facultades psíquicas y morales. Con el De Imaginum, que es como se titula abreviadamente esta obra, obra en la que se pretende amalgamar lógica y retórica, psicología y ontología, cultura y vida. Bruno culmina con esta obra el proyecto que tuvo al inicio de su carrera de hacer una clavis magna, o sea, de descubrir y exponer la clave o llave del pensamiento y la vida. De Imaginum se divide en cuatro partes. La primera viene a ser una filosofía general del idioma bruniano de la imaginación y la memoria. En la segunda parte, o morfología, se explica cómo han de ser las imágenes mentales que facilitan la memorización. En la tercera, después de esbozar una filosofía del lugar, Bruno expone una compleja sintaxis espacial que enseña a edificar lugares mentales en los que se han de colocar las imágenes y a recorrerlos mnemónicamente. En la cuarta y última parte, que ocupa el segundo libro del De Imaginum, Bruno desarrolla la semántica mediante un vasto léxico organizado por temas o campos semánticos ideológicos de acuerdo con principios astrológicos y talismánicos. El sistema mnemónico de Bruno viene a ser una especie de ciudad mental, semejante a la ciudad del Sol, que años después de morir Bruno, en la hoguera, ideó su compatriota y también inquieto dominico Tommaso Campanella, con sus murallas circulares concéntricas, la explanada cuadrada en la cima, el templo en el centro, la cúpula con un cielo dibujado de estrellas y, en fin, con todo el ámbito de las murallas convertido en una suerte de memoria local o enciclopedia visual. Los diseños espaciales brunianos están en la línea de los diagramas y mandalas, a los que dediqué un amplio estudio en mi libro El Círculo de la Sabiduría, cuyo uso, tanto operativo como especulativo y contemplativo, puede darse lo mismo al nivel físico del templo y la ciudad como al del pensamiento y la memoria. Bruno otorga a sus diagramas de tipo mandálico valores racionales y funcionales, ya que uno de los principales objetivos a que apunta la composición de imágenes y signos es a despejar el campo de la mente a fin de que el usuario del método pueda edificar lugares que faciliten sus proyectos de investigación intelectual y además influyan favorablemente en su salud psíquica y moral. Debo añadir, aunque no está en este artículo, que tuve la suerte cuando estuve en Ulan-Ude, la capital de la Buriatia, de la Mongolia rusa, cómo se empezaba a construir el templo dedicado al mandala de Kalachakra, al que yo había dedicado 100 páginas en El Círculo de la Sabiduría. Si un arquitecto tratase de levantar una ciudad análoga a las construcciones mnemónicas de Bruno, tendría que empezar por afinar su geometría, aguzar su óptica, estudiar los valores simbólicos atribuidos a las figuras espaciales y a la forma o orientación de los recorridos. Tendría que coordinar los diferentes miembros del conjunto y buscar emplazamientos adecuados para las imágenes raras, jeroglíficas, dramáticas o solemnes que instalaría en los espacios de la memoria. Pero esto no sería suficiente, pues además, a semejanza de Severo y Celer, los arquitectos de la Domus Aurea de Nerón, que construyeron en ella una cenatio o sala redonda que giraba día y noche como el cielo estrellado,
tendrían que dotar a todos los edificios de un suave, graduado y combinatorio movimiento circular. Fue pues, y con esto ya termino, mediante una arquitectura de la mente, mediante una imaginería idealizada y magnificada, o magificada se podría decir, mediante un sistema idioma basado en racionales diseños y en emotivos simulacros, todo ello auspiciado por la diosa Mnemosine y patrocinado por el filósofo Pitágoras y el dios Hermes, como Giordano Bruno pretendió poner de acuerdo y amalgamar la memoria de los sofistas y la anamnesis de Platón, las imágenes y las ideas, la caverna y el campo solar del libro séptimo de la República, y demostrar de ese modo, como ya había hecho la gnoseología del neoplatónico Plotino, que la distancia entre la sensación y la intelección no era tan grande como el fundador de la Academia había supuesto. Con la sucinta exposición que he hecho del último y más completo tratado mnemónico de Bruno, se puede descubrir cómo veía este gran filósofo y visionario napolitano la clavis magna del mundo y la existencia. Es una clave en la que establecen cordial alianza el espacio y la luz, las imágenes y los conceptos, los símbolos y las emociones, el caminar y el razonar. Arquitectura, pintura, astronomía y filosofía vienen a componer una música sublime, una música como la soñada por Pitágoras y por el propio Giordano Bruno. He dicho, muchas gracias. Ya está. Hay que leerlo entero. No teníamos tanto tiempo. Una pena, pero hay que leer el artículo entero. Pero bueno, hablando de música, Teresa Núñez conoce el piano y todas sus claves desde muy pequeña. No se le escapa un tono y tiene un largo conocimiento de la evolución de los instrumentos al servicio de la música clásica y contemporánea. ¿La clave está en un piano, Teresa? Sí, la clave está en un piano, efectivamente. Quiero, antes de cualquier otra cosa, dar las gracias a Carmen por haberme incluido en este elenco de magníficos compañeros de número, y verdaderamente me siento incluso abrumada de estar en estas compañías tan ilustres, en un sitio además que recuerda nada más y nada menos que a los dos grandes pensadores de la que fue la tercera España tan poco fructífera en adelante, a Ortega y a Marañón. La clave está en un piano, y yo decía al inicio de mi artículo que Anton Rubinstein decía que un piano no era solo un instrumento, sino que eran 100 instrumentos. En el artículo yo lo que he querido es explicar el cuerpo del piano, cómo evolucionó ese instrumento desde la humilde cítara, casi con reminiscencias mitológicas, hasta llegar a los grandes pianos de concierto que hoy vemos en las salas cuando acudimos a escuchar a algún pianista que ya son prácticamente más divos que los divos de la ópera, que han sido siempre los divos por antonomasia. Esa evolución es una de las claves precisamente del piano, porque si ponéis en la memoria una orquesta, y un piano normalmente no suele estar como acompañante en una orquesta, sino que siempre ocupa un lugar protagonista, veis violines, violas, en la sección de cuerda, chelos, bajos y materiales aparte y artesanía incluso prodigiosa aparte, podéis reconocer fácilmente los instrumentos tal y como eran en el siglo XVIII. Un violín no ha cambiado tanto, un violonchelo no ha cambiado tanto. Bueno, la viola da gamba no tenía ese palito que tienen los violonchelos para apoyar. La trompeta no tenía pistones, pero afortunadamente para los trompetistas ya los tiene y puede sonar de otra manera. Y sin embargo el piano nació en un instrumento muy, muy pequeño hasta convertirse en el más grande de los instrumentos. Ese es su cuerpo. El artículo
yo nunca quise que fuese un artículo académico sobre cuáles son las partes de un piano, qué es lo que sería el cuerpo, pero toda esa evolución culmina en la arquitectura, podríamos llamar la arquitectura del piano. Es decir, un piano tiene el teclado, tiene el arpa, y el arpa ha evolucionado mucho, porque el arpa ha pasado de ser un arpa hecha exclusivamente con madera a ser un arpa mecánica completamente. Tiene los clavijeros, otra clave, para poder ir afinando las cuerdas, y tiene sobre todo esas 88 teclas, salvo en el Bösendorfer, para sacar todos los sonidos posibles e incluso hasta los imposibles. Ese es el cuerpo del piano. Más allá, además, también están los pedales. Cuando se va a un concierto de piano, habitualmente es muy importante elegir el sitio desde el que se ve el concierto de piano, porque si no estás viendo el teclado y no ves el juego de los pies, que desde luego no es el juego que puede tener un organista, que va mucho más allá, pero el piano, y sobre todo los pianos de concierto, los grandes pianos de cola, tienen 3 pedales. El pedal con el cual, el del pie derecho, con el cual el pianista puede resaltar el sonido, porque al pulsarlo las cuerdas suenan mucho más allá del tiempo que estás pulsando la tecla. El pedal de la sordina, en el que levantas y amortiguas las teclas, con la cual el pianista puede matizar el sonido, y luego el tercero, que es el sostenuto, que se utiliza muy pocas veces. Todo esto es el cuerpo del piano, pero la clave de un piano está más allá del instrumento. La clave del piano está en su alma, y el alma del piano no es otro sino el pianista, el intérprete que se sienta, y por su manera de atacar el teclado, por su manera de interpretar en el sentido más estricto de la palabra interpretar, es decir, no leer solamente lo que el compositor escribió, sino darle su propia impronta, el rubato, el que cada pianista hace cada obra nueva. Esa es la clave de un piano. El momento en el que el pianista se sienta y le da a ese instrumento magnífico en continua evolución, porque yo me paré en Steinway, que son los que tienen las mayores patentes en cuanto al mundo del piano, pero podríamos haber hablado de los pianos híbridos, los que combinan los acústicos con los digitales, podríamos haber hablado de toda una nueva gama que... ¿A dónde va a llegar el piano? Pues no lo sabemos, pero esa es su clave, y esa es precisamente la clave de su éxito, lo que emociona, y lo que emociona es el alma de quien está interpretando con un piano. Muchas gracias. Hasta que viene la inteligencia artificial. Guillermo amplía todo lo que nos ha contado en el artículo, y es muy, muy entretenido leerle. Alfonso Lucini ha vivido enclavado, y ahí ha dejado volar a sus claves poéticas. Muchos otros lugares enclavados han escuchado sus desaforismos y sonetos. ¿Qué tienen de poesía tus enclaves, Alfonso? Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la revista Occidente la acogida que siempre nos han dispensado a Carmen y a mí para organizar estos números tan especiales del verano. Quiero dar las gracias a Carmen, muy especialmente, y quiero dar las gracias a todos los compañeros de aventura, porque sinceramente creo que ha quedado un número muy variado y muy interesante.
Cuando Carmen se planteó hacer este número sobre claves, enclaves y conclaves, lo primero que se me ocurrió a mí fue la viñeta de portada y las del interior, pero luego me insistió en que escribiera un artículo. Primero pensé en hacer un recorrido por enclaves geográficos o geopoéticos y me puse a investigar y descubrí cosas muy interesantes, como por ejemplo que en Chipre hay un enclave dentro de una base de soberanía británica, que a su vez es un enclave dentro de Chipre, lo que podríamos llamar un enclave de segundo grado o segunda derivada. En realidad hay dos enclaves, pero uno de ellos es una simple central eléctrica. Luego caí en la cuenta, estábamos viviendo en Jerusalén, ya había empezado la guerra de Gaza después de los terribles atentados terroristas de Hamás, caí en la cuenta de que yo estaba entre dos enclaves geográficos o geopoéticos, uno muy cerca de donde vivíamos en Jerusalén, que es la Universidad Hebrea de Jerusalén, que es un enclave israelí en Jerusalén oriental, y otro un poco más alejado, pero a escasos 70 kilómetros, que es la propia franja de Gaza. El caso es que, por alguna razón extraña, decidí no seguir por la vía de los enclaves geográficos o geopolíticos y concentrarme en los enclaves geopoéticos. Un enfoque que ya había manejado en un número hace unos años de Revista de Occidente que dediqué al Mediterráneo y que lo dividimos en dos secciones, la geopolítica del Mediterráneo y la geopoética del Mediterráneo. Y elegí en concreto 5 enclaves geopoéticos. En primer lugar, la montaña mágica, donde además de un homenaje a Thomas Mann, hago guiños a Bergson, a Einstein, que fue uno de los fundadores, por cierto, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, a un escritor muy pintoresco que se llama Frederick Tutten y que escribió un libro que se llama Tintín en el Nuevo Mundo, donde mezcla los personajes de la montaña mágica con los personajes clásicos de Hergé, y donde también hago guiños a Valle Inclán, a Robert Balser y a un poeta que tanto Ignacio como yo admiramos mucho, ya fallecido, que se llamaba Víctor Canicio. El segundo enclave geopoético es Camelot, donde ahí andan mezclados Lancelote, el caballero de la carreta de Chrétien de Troyes, con, entre otros, Orfeo, Mitra, el príncipe valiente, el duque de Windsor, Werner Herzog y John y Jacqueline Kennedy, cuya corte en Washington, como bien es sabido, recibió el nombre popular de Camelot. Y ya puestos en faena de materia artúrica, me voy, tercer enclave geopoético, a Castroforte del Baraya a través de una cita en la que aparece el rey Arturo en la saga Fuga de J.B. Castroforte del Baraya es esa ciudad que levita cuando sus habitantes están particularmente preocupados. Su enfrentamiento con Villasanta de la Estrella nos lleva a la historia de dos ciudades de Dickens, algunas de sus versiones cinematográficas, y en ese viaje nos acompañan el Ítalo Calvino de las ciudades invisibles, el Magritte del Castillo de los Pirineos, cuadro que por cierto está en Jerusalén, en el Museo de Arte de Israel, y el Goya de la visión fantástica o Asmodea, que es una de las pinturas negras que se encuentran en el Museo del Prado. El cuarto enclave geopoético que he elegido es la Atlántida. Mi texto es básicamente un homenaje a la gran cantante italiana Iva Zanicchi y al autor de los cómics de Blake y Mortimer y colaborador de Hergé, Edward P. Jacobs, y al cuento de Alejo Carpentier, Los Advertidos, que es un cuento que, como recordarán, trata del encuentro en alta mar de los héroes de los diversos mitos del diluvio universal, narrado desde el punto de vista de Amaliwak, que es el héroe amazónico del diluvio. Y que, por cierto, en ese texto hay una cita del Génesis y ahí se ha deslizado una errata, que me parece un enclave antipoético en un enclave geopoético. Y termino con El país de nunca jamás, que es un doble homenaje a Fernando Pessoa, por un poema que a mí particularmente me gusta mucho, que es Caños fríos a la manera de Oporto, y a Peter Pan. Estas son algunas de las claves que explican mi texto. Me imagino que lo de nunca jamás tiene algo que ver de manera más o menos consciente con el hecho de que el texto se escribiese en Jerusalén en plena guerra de Gaza. Nunca jamás. Muchas gracias.
Luis Felipe Fernández de la Peña ha ocupado varios puestos complejos representando a España en lugares remotos, enclaves geopolíticos difíciles de hilvanar entre sí en su biografía profesional, porque se extienden desde los Balcanes a Irán, deteniéndose en Moscú, y le permiten una visión de la estrategia global. Luis Felipe, cuéntanos qué hilo cose la geopolítica. Bueno, ante todo, quiero agradeceros, Carmen, a ti y a Alfonso, la organización de este número de la revista y el hecho de que me hayáis invitado. Siento una cierta emoción por haber publicado un artículo en la revista de Occidente y por la fundación en la que nos encontramos, que lleva el nombre de Ortega, que es uno de mis venerados maestros. Aunque naturalmente la revista hoy no sea lo que fue en el año 23 o en los años 30. En el artículo que he publicado he tratado de resumir la evolución de los sistemas internacionales desde la Segunda Guerra Mundial, es decir, 1945 a la fecha, con la idea de tratar de rastrear pistas que nos puedan orientar un poco en el contexto geopolítico actual, que es particularmente confuso, volátil, incierto, como es propio de todo momento de transición, como el que estamos viviendo. Y para acercarme a la textura de esa evolución del sistema internacional en los tres periodos que tradicionalmente se reconocen, lo que he hecho ha sido descomponer cada periodo, cada sistema, en una serie de variables internacionales y domésticas. He elegido 7 para este artículo, pero hay bastantes más, que, como decía, nos permiten apreciar un poco la textura de la época, así como las rupturas y continuidades entre un orden y otro, ¿no? Básicamente, como todo el mundo sabe, de 1945 a 1991 vivimos un orden que era el de la Guerra Fría. De 1991 a 2008, la gran recesión, la crisis financiera, un segundo orden, que es el momento unipolar, ¿no?, de hegemonía norteamericana, y a partir de entonces estamos en un tercer orden, todavía en busca de nombre y de perfil final, una época de transición que muestra, como ya preveía Gramsci, síntomas mórbidos, ¿no?, fácilmente identificables. Las variables o parámetros que utilizo para entender mejor, ¿no?, estudiar mejor o más en detalle, más granularmente, la textura de cada uno de los órdenes son la polaridad, es decir, el grado de concentración y dispersión de poder en el sistema, que nos da 3 configuraciones muy conocidas, ¿no?, unipolar, bipolar, multipolar. El primer orden fue bipolar, estrictamente bipolar. El segundo orden fue un momento unipolar. Y el tercero siente la tentación bipolar de reedición de la Guerra Fría, pero en un trasfondo de creciente carácter multipolar. Es decir, el trasfondo, el horizonte es de multipolaridad. La segunda variable sería el modelo de relación, el tipo de relación que mantienen entre sí las grandes potencias. En el primer orden de la Guerra Fría fue eso, Guerra Fría, ese es el, digamos, el modelo de relación. En el segundo hablamos de posguerra fría y el tercero está todavía pendiente de definición, porque hay una cierta tentación, ¿no?, de reedición de la Guerra Fría y no podremos, por tanto, nombrar a este tercer orden hasta que no sepamos al final qué tipo de relación es la que se va a mantener entre las grandes potencias, entre los grandes países. La tercera variable es la estrategia que exige cada una de las grandes potencias para gestionar la relación. En el primer periodo fue, como saben todos, política de contención de la amenaza soviética. En el segundo
orden, el orden neoliberal, fue la expansión del orden neoliberal más allá de las fronteras de la Guerra Fría, sobre todo a través de la OTAN y de la Unión Europea. Y el tercer orden, en el que estamos en momento de transición, bueno, como no, siente la tentación también de una política de neocontención, esta vez con China, o más bien con China y Rusia, una alianza estratégica que había sido tradicionalmente la pesadilla geopolítica del Pentágono, y que viene a deshacer, ¿no?, la estrategia triangular de Kissinger en el año 71. Por tanto, neocontención, pero el carácter final de la estrategia dependerá del tipo de relación que al final las grandes potencias decidan mantener para gestionar la relación entre ellas y hacer frente sobre todo, ¿no?, a los problemas del mundo, ¿no?, a los grandes retos globales. La cuarta variable sería el grado de apertura internacional, la globalización. En el primer periodo de Guerra Fría fue globalización dirigida, moderada, el modelo el GATT. En el segundo momento, el orden neoliberal, hiperglobalización, que planteaba ya el trilema insoluble con soberanía nacional y democracia. Y en ese tercer periodo, todavía indefinido, estamos en una modulación de la globalización, globalización modulada. La siguiente variable sería la percepción de la amenaza. En el primer orden predominó, hablo siempre digamos, de la amenaza o de la estrategia dominante, ¿no? No evidentemente la única o exclusiva. En el primer periodo predominó la amenaza nuclear, ¿no?, la amenaza de Armagedón, que creó una verdadera psicosis colectiva y contrasta dramáticamente con la indiferencia con la que hoy parece que estamos asistiendo a cómo el segundero se acerca en el reloj atómico, ¿no?, al momento crucial. Una variable fundamental es el paradigma de política económica. En el primer periodo Guerra Fría, keynesianismo. Se había practicado antes en Estados Unidos con el New Deal de Roosevelt. El keynesianismo tuvo fuertes efectos redistributivos, igualitarios. Eso se acompañó además por un crecimiento económico vigoroso durante 30 años del 4,3% de media. En alianza con el miedo al comunismo, da lugar a la fundación del Estado de Bienestar en Europa. Es decir, que el Estado de Bienestar es hijo del miedo al comunismo, o quizá no somos capaces de percibirlo, pero entonces se percibía así, y bueno, el fuerte crecimiento económico y sobre todo la política económica keynesiana, el paradigma keynesiano. En el segundo orden, el orden neoliberal, lo que triunfa es la ideología neoliberal monetarista, que tiene efectos, digamos, muy opuestos, ¿no?, a los que había tenido el keynesianismo. Y en el tercer orden de transición en el que nos encontramos, estamos ante un panorama ecléctico con una clara tentación neomercantilista. Una última variable sería la cultura social. En el primer caso, Guerra Fría, predominó la cultura cívica, aglutinante. En el segundo, neoliberal, la cultura identitaria, no aglutinante, sino todo lo contrario, desagregadora. Y en el tercer periodo estamos en el momento de las guerras culturales, ¿no?, en búsqueda de un nuevo equilibrio social que debemos saber por dónde sale. Se podrían, como dije antes, añadir otra serie de variables como la tecnología, automoción en el primer periodo, con salarios fordistas competitivos, Internet en el segundo, Internet
da lugar al final a la uberización de la economía y nacimiento del precariado, y inteligencia artificial en el tercero, ¿no? Que puede ya diseñarnos una nueva economía para una nueva sociedad en un horizonte poshumano, o en todo caso poshumanista. Y el sistema de partidos, por ejemplo, en el primer orden, la Guerra Fría, bipartidismo. En los dos grandes partidos, estoy hablando de Europa, recogían el 80% de los votos. En el segundo orden, multipartidismo, fragmentación política. Pierden 15 puntos en las elecciones los dos grandes partidos. Y en el tercer momento, en esta etapa de transición en la que nos encontramos, pues parece que sobre todo lo que estamos viendo es la emergencia de los partidos populistas, que yo creo que han venido para quedarse, ¿no? La Guerra Fría y esas variables que he mencionado brevemente y que son todas interdependientes, ¿no? Y que se alimentan y retroalimentan mutuamente, tuvo un efecto, un potente efecto centrípeto de cohesión nacional, ¿no? De creación del estado de bienestar, bueno, de percepción de una amenaza masiva, de un enemigo, el peligro rojo, ¿no? y el miedo al comunismo. Todo ello acompañado por un crecimiento económico vigoroso que dio lugar a los 30 gloriosos, como dicen los franceses. El segundo orden, bueno, pues conoce un declive, sobre todo a partir de la crisis, los shocks petroleros de los 70, en el crecimiento económico y en las otras magnitudes, que pasa a ser la mitad de lo que había sido en el periodo, en el alciónico periodo anterior. Y hay elementos claros de desagregación. Es decir, que el neoliberalismo al final, en todas sus vertientes y sus consecuencias, tuvo un efecto centrífugo, cuyas consecuencias estamos viviendo hoy todavía, ¿no? Cómo vaya a terminar de perfilarse el orden actual, como digo, todavía innominado, dependerá en alguna medida, o en buena medida, de cómo Estados Unidos, que es la potencia hegemónica, sigue siendo, gestione la llamada transición poshegemónica. Hay toda una serie de recetas muy estudiadas sobre lo que las grandes potencias suelen hacer ante este tipo de coyunturas. Como digo, son muy conocidas. Yo creo que algunas ya se están practicando, ya se están testando, ¿no? Van desde subida de impuestos, elevación de contribuciones de los aliados, o tributos, ¿no? En el antiguo lenguaje de los aliados, guerras preventivas, reconsideración sobre todo del gap de solvencia entre recursos y compromisos, ¿no? Es en este momento el tema fundamental. Las elecciones de noviembre nos darán una primera pista entre un candidato demócrata o candidata demócrata continuista y un candidato republicano transaccional y aislacionista. Y por último, unas palabras en relación con Europa, porque todo esto nos coge en Europa con el pie cambiado. Europa había nacido, la Unión Europea, la integración europea, en un contexto geopolítico propicio, en el que había generado su ADN, es decir, la genética viene de ese momento, y ahora en un contexto geopolítico adverso, crecientemente adverso, va a tener que modificar su ADN, su genética sobre la marcha. Ese es un desafío mayor para la Unión Europea. Termino con una pregunta un poco efectista. La Europa de las naciones se fundó sobre la guerra o en la guerra. Como decía Charles Tilly, la guerra hizo al Estado y el Estado de la guerra. Esa es la Europa de las naciones. La Unión Europea se funda sobre la paz. Ha sido un proyecto de paz. Y la pregunta que cabe hacer ahora es ¿en qué se fundará? ¿En qué vocación se va a fundar la Europa del futuro? Gracias. Con eso concluyo. Muy bien. Si os parece, mientras hacemos el cambio de los micrófonos, yo voy a leer una breve reflexión
referencia de uno de los colaboradores que no ha podido venir. ¿Vais a cambiaros? Sí. Entonces, Juan Luis Montero. Juan Luis Montero busca y rebusca, pico y pala, las claves de la historia pasada en tierras bíblicas, donde demasiados relatos han confundido a la arqueología con la ciencia y con el mito. Vive y trabaja en La Coruña y no ha podido abandonar sus quehaceres para venir desde allí a este encuentro, pero cuando yo le he preguntado qué aporta la Biblia a la arqueología, me ha contestado lo siguiente. La relación entre Biblia y arqueología nunca ha sido fácil y ha estado llena de tensiones. El debate es complejo y apasionante a partes iguales. La mal llamada arqueología bíblica ha generado más confusión que soluciones a este debate. La arqueología bíblica es una corriente asentada en una lectura fundamentalista de la Biblia como fuente histórica. Su principal aspiración es la de ilustrar y la de verificar las narraciones bíblicas a partir de las evidencias materiales aportadas por los arqueólogos. En una mano la Biblia y en la otra un pico. Teología y Biblia, ese es su lema. Por esta razón, la arqueología es considerada una simple herramienta sometida a los dictámenes de los estudios bíblicos. Como es obvio, la clave reside en establecer el grado de historicidad de la Biblia, en particular del Antiguo Testamento, que no es un libro de historia en sentido estricto. Contiene historias basadas en las experiencias del pueblo de Israel transformadas en relatos. Su objetivo era, sobre todo, formar más que informar del mundo que describen. Los autores bíblicos estarían más cerca de ser novelistas que cronistas. En realidad, la arqueología bíblica no existe. Es una invención que ha hecho un flaco favor a la ciencia, pues ha contribuido a difundir la creencia de que existía una cierta complicidad entre la arqueología y el carácter histórico de la Biblia. Nada más falso. Hay que resistirse al empleo de esta expresión por las connotaciones que implica. La arqueología no puede ser un simple soporte del texto bíblico, sino una disciplina autónoma cuyo objeto de investigación nada tiene que ver ni con el contenido ni con el mensaje de fe de las Sagradas Escrituras. ¿Puede la arqueología probar las verdades bíblicas? Evidentemente no. Eso sería imponerle un objetivo que no le compete. La arqueología que se hace en el país de la Biblia debe ser una ciencia independiente con sus propios métodos de trabajo y cuyo objeto, aunque parezca una tautología, es simplemente hacer arqueología. No podemos negar, sin embargo, que una de las principales razones del atractivo que ha ejercido y ejerce esta tierra sobre los arqueólogos reside en el hecho de haber sido el escenario en el que ocurrieron algunas de las historias relatadas en el Antiguo Testamento. Pero los historiadores y los arqueólogos fallaríamos si adoptásemos de forma acrítica la narrativa bíblica. La historia de los antiguos reinos de Israel y de Judá no puede ser entendida exclusivamente a través del texto bíblico. No obstante, de la misma manera que no podemos desvincular la arqueología griega de los poemas homéricos o la arqueología mesopotámica del poema del Gilgamesh, no debemos erradicar la Biblia de la arqueología de la Edad del Hierro que se hace en Israel y Palestina. Si hacemos esto, la despojaríamos de su alma, de su clave. Lo verdaderamente importante es no perder el objetivo, esto es, hacer ciencia. Entonces, si pasamos ahora ya a las tres últimas colaboraciones que nos quedan. Gabriel, aquí para que podamos ver, sí. Yo creo que aquí, y si te pones aquí Nicanor, quitamos aquí Gabriel para las... Bueno, Gabriel Ruiz Cabrero ha dedicado una parte importante de sus diarias jornadas de arquitecto a la conservación de la mezquita de Córdoba. La ha restaurado, la ha dibujado, la ha comprendido, la ha enseñado a ilustrísimos visitantes y sobre todo ha conocido esa sabiduría del arco y de la dovela de la clave. ¿Es esencial la clave para el arco, Gabriel? Yo soy arquitecto también, ¿eh? También tengo que empezar agradeciéndoos esta invitación para participar en este número de la revista de Occidente, que para mí es verdaderamente un honor que mis palabras queden recogidas en esta revista. Así que muchas gracias. Y luego, contestándote, Carmen, sí, claro, la clave, yo digo que la clave abre y la clave cierra. La clave es la piedra que cierra el arco. Y también
la clave es necesaria para explicar la arquitectura, para explicar, por ejemplo, la evolución de un monumento, que es lo que yo quiero hacer ahora. Ya podríamos pasar las imágenes ya. Las imágenes que tengo, Carmen, se pueden cortar en cualquier momento. Si yo me paso, lo cortamos, ¿no? Porque es una colección de claves las que voy a dar. Lo que tenemos en la imagen es el primer monumento de la historia de la arquitectura española, que es la cueva de Menga, de 5000 y pico años de antigüedad tiene, donde aparece no la primera piedra, que la primera piedra es donde se escribe lo que se tenga que decir de un edificio, sino, podríamos decir, la piedra primera. Es esta piedra de una cultura de acarreo, que igual que recogía frutas o comía animales muertos, porque se dedicaban a recoger lo que la tierra les ofrecía, también construían sus tumbas recogiendo piedras que estaban labradas por el clima y dispersas, las ponían de pie y con eso nos ofrecían el ortostato, que a mí es una palabra que me emociona, y que es esa piedra central que es el gran pilar. Sobre ese ortostato que está en el centro y también ortostatos seguidos en todo el perímetro, se hace la cueva con las grandes piedras arriba que cierran el techo sobre el que se va a acumular la tierra. Y estos ortostatos, vamos a pasar a la siguiente imagen, estos ortostatos venían labrados, esto es ya de una cueva en Francia, venían labrados narrando historias, ofreciendo esta relación entre la arquitectura y la literatura, porque la arquitectura siempre ha sido el soporte sobre el que se han contado historias. Esto va evolucionando, podemos pasar a la siguiente imagen. Aquí sí que nos encontramos la clave, ¿no? Una colección, una serie de claves que están cerrando el arco, la bóveda de Ctesifonte, que es esta bóveda que se construyó, es contemporánea, es justo anterior a la invasión árabe, es el mundo persa, es el final del mundo persa, es una bóveda, ya ven ustedes las dimensiones que tienen. En los lugares donde había grandes piedras, como los ortostatos, se construía con esas piedras. Donde no había grandes piedras ni había tampoco madera, tenían que recurrir a morteros de diversa naturaleza con piedras pequeñas, menudas, y con eso montaban estas estructuras extraordinarias, que arriba está la clave, una clave continua de la bóveda. Una sección de una bóveda es un arco. Pasamos a la siguiente imagen. Esto es Santa Comba de Bande, es una iglesia española, romana, de época romana, y es la aparición del arco de herradura en el mundo hispánico. No se sabe por qué la herradura, el arco de herradura despierta una pasión tremenda en Hispania, no se encuentra lo mismo ni en el sur de Francia ni en Italia, donde el arco de herradura no aparece. En el norte de África sí. Hispania estaba mucho más vinculada a Ifriquilla que al sur de Europa. Y aquí aparece este arco de herradura donde ven ustedes la clave, una clave pequeña semejante a todas las dovelas del arco que acaban en el salmer. Y aquí tendríamos dos ortostatos que rematan la pieza. Esta clave también es la clave del arco, literalmente, la clave que cierra el arco, pero también es la clave que explica la arquitectura hispánica. Pasamos a la siguiente imagen, y aquí la tenemos en este edificio, en esta fotografía de la mezquita construida por Abderramán I en el año 756, alrededor del 756, donde vemos una colección de piedras romanas reutilizadas, que veríamos la basa, que aparece en algunas, en otras está hundida, la basa, el fuste, el capitel, el cimacio, y luego el salmer, que aquí es una pieza de extraordinaria complejidad porque está labrada a dos caras para recibir la extensión de esta pilastra y en otras dos caras para el arranque del arco.
Esta construcción es de la tradición hispano-romana y de la Roma de Oriente. El arco de herradura es un invento que tiene su origen, que se consolida en Bizancio. Y aquí tienen ustedes la clave del arco, las claves de los sucesivos arcos, y las dovelas se alternan de ladrillo y de piedra, que también es una técnica típicamente romana. La gran invención que se puede encontrar, podemos atrevernos a utilizar aquí la palabra invención, aunque la arquitectura no inventa nunca, siempre modifica o adapta soluciones anteriores a situaciones nuevas, pero sí que este arco que no sostiene peso alguno, que es un arco dentivo y sustituye a los entivos anteriores que eran en madera, en consecuencia muy poco duraderos, por esta pieza que al arquitecto, que era un arquitecto romano trabajando para el emir Abderramán I, entre los dos, en una cuestión mixta de culturas, aparece esta figura. Y aquí está esta clave fundamental. Si pasamos a la siguiente imagen, muy brevemente, me sirve este dibujo que yo he hecho, que se ha hecho muchas veces, pero yo creo que los arquitectos dibujamos cosas que han dibujado otros porque no nos basta que lo hayan dibujado los otros. Aquí tienen ustedes la primera mezquita, la de Abderramán I, que era un cuadrado perfecto, la mitad cubierta y la otra mitad descubierta, con unas relaciones numerales absolutamente todas en relación con el número de oro, una prueba de la condición bizantina de este edificio, la extensión de Abderramán II, que es un bisnieto de Abderramán I y en consecuencia hace una extensión al identique completamente, porque él lo que quiere es conservar estrictamente lo que había hecho el admirado bisabuelo fundador de la dinastía, y esta ya es la extensión de Al-Hakan II, que es completamente distinta. Hay que entender que entre esta primera mezquita, que son pilares reutilizados, es decir, son espolia, materiales de espolia que estaban sueltos en la ciudad, que se reutilizan y se colocan encima estos arcos. Las columnas no tenían cimentación, es casi como una tienda de campaña en que se clavan en el suelo unas piedras y sobre ellas se tiende una cubierta, y esto en cambio que es una mezquita absolutamente palaciega, porque aquí el califa, ya no el emir, sino el califa Al-Hakan II, gran emperador en realidad del mundo occidental, recibía a los embajadores que le eran enviados por otros imperios y a sus súbditos. Lo podemos ver, esta es la ampliación de Almanzor, que Almanzor era un guerrero y hace una ampliación para meter a sus tropas, nada más. Siguiente imagen. Esto ya es Al-Hakan II, como ven ustedes, el arco de herradura que veíamos tan sencillo, tan hecho exclusivamente como una solución constructiva a un problema de posibles derribos, aquí ya se convierte en una expresión clarísima del poder del califa. Como digo, aquí el califa recibía. Esto era una extensión del palacio de Medina Zahara, donde se celebraban ceremonias palaciegas. Y aquí tienen ustedes este fondo de mosaicos, que son mosaicos construidos gracias a que el emperador Nicéforo Focas, a petición de Al-Hakan II, manda artistas capaces de hacer esto. La razón por la que esto se construye en mosaico es porque es romano, porque la técnica del mosaico es una técnica estrictamente romana y a Al-Hakan le interesa doblemente. Le interesa primero porque es romano y Al-Hakan presumía en lo político de ser el heredero directo de una provincia, el rey de una provincia fundamental del Imperio Romano, de Hispania, y además porque en Damasco sus antepasados fundadores de la dinastía, en el 711, es decir, en el mismo año en que los omeyas conquistan la península ibérica, se construye la mezquita de Damasco, en el que se utiliza profusamente el mosaico. Siguiente imagen. Esto da lugar ya a esta cosa maravillosa, esta cúpula o bóveda nervada. Esta es la bóveda nervada más antigua
que se conserva, pudo haber otras bóvedas nervadas, pero no han llegado hasta nosotros, y también pudo ocurrir que no hubiera bóvedas nervadas antes de esta y que fuera una invención. A partir de aquí, la arquitectura gótica trabajará con la bóveda nervada, y esto lleva a gente como Viollet-le-Duc o John Ruskin o Christopher Wren a decir que la bóveda nervada gótica proviene de la arquitectura islámica. Unas veces Viollet-le-Duc atribuye a los cruzados, cuando regresan de Palestina, la incorporación de la bóveda nervada, y Ruskin dice que viene de Egipto, de los arquitectos coptos. Pero, en cualquier caso, la clave para entender esto es el cambio que se ha producido políticamente de un emir que tiene el reino cogido por los pelos, que es Abderramán I, y un califa extraordinariamente poderoso que se manifiesta, se significa a sí mismo por medio de esta cúpula. Siguiente imagen. Esta es la extensión precisamente de Al-Hakam II. Esta es la cúpula que acabamos de ver, el juego de arcos, que es mucho más complejo y rico que lo anterior. El mihrab, una habitación excavada en una roca, porque esto realmente se entiende como una roca, ¿no? Este exceso de masa que tenemos ahí detrás, que no era necesario, porque esto se podía haber cortado, eso es porque el mihrab está en una roca, porque Al-Hakam II no tiene ni Medina, ni Meca, ni Jerusalén para explicar quién es, y necesita tener aquí tenía unas páginas del Corán de Uthman manchadas de sangre, porque fue asesinado Uthman escribiendo ese Corán, de manera que esa reliquia era lo que le daba esa categoría. Y aquí aparece la cúpula del vestíbulo del mihrab, ya con un arco gótico de la nave de los Reyes Católicos, que es la primera gran operación de intervención en la mezquita para convertirla en catedral. En la siguiente imagen, esta es la sinagoga del Tránsito en Toledo. La traigo aquí para explicar que el arco de herradura era una solución constructiva, decorativa y simbólica que se utilizaba sistemáticamente para construir mezquitas, sinagogas o iglesias. Es decir, formaba parte del lenguaje hispánico de la arquitectura, no era privativo del arte islámico, ni mucho menos. Esto, pasamos a la siguiente imagen, explica, es la clave de por qué los cristianos, cuando Fernando III conquista Córdoba, se encuentran tan confortables rezando en la mezquita, porque la arquitectura de la mezquita era la arquitectura los elementos de la arquitectura de la mezquita eran los de las iglesias mozárabes. La mezquita era una cosa gigantesca frente a las pequeñas iglesias mozárabes, pero la técnica constructiva y los elementos simbólicos eran exactamente los mismos. Lo que van a hacer, acabamos de ver en una foto este arco de la nave gótica, pero la gran intervención cristiana es esta, que es de 1523, ya con el emperador Carlos y el obispo Íñigo Manrique, que es un hermano de Jorge Manrique, y que viene de los Países Bajos de acompañar al emperador, y no entiende, y esta es la clave que explica la necesidad de esto, no entiende los techos bajos para una catedral, como los cordobeses aceptaban con total normalidad. Él necesita explicar la catedral por medio de una estructura altísima y que además la luz entre desde arriba, la luz blanca que dirían en el Renacimiento. De manera que construye todo esto. Lo que es muy emocionante es que para construir esta nave tiene que destruir todo esto alrededor, porque si no, no puede construir. Piensen ustedes que los arbotantes de esta nave gótica descansan en estas pilas, de manera que tiene que destruir todo esto y luego lo vuelve a construir. Pasamos a la imagen siguiente. Bueno, esto es como surge de esas naves de la mezquita, que eran acueductos en realidad que vaciaban el agua al principio y al fin, cómo surge con gran potencia, también otras piezas menores, pero surge con gran potencia esta cruz del crucero que está en el centro, porque Hernán Ruiz, primero, que era un gran admirador de la arquitectura islámica, no quiere destruir lo menos posible y que todo el edificio, que todo es catedral, explique el centro, igual que el centro explica todo el perímetro. Pasamos
acabamos. Sí. Bueno, pues ya está, porque podría... Tiene como 25 más. Sí, tengo... Luego, si queréis, Claro, seguimos, porque... pero no- Sí. No, porque habría otras claves para explicar cómo se restaura el edificio, por ejemplo, pero por eso te he dicho que podemos parar en cualquier momento y paramos aquí con una vista del crucero surgiendo de la mezquita. Y nada más. Muchas gracias. Ya, coge una Bueno. botella de agua, perdona. Esta botella de agua. Nicanor Gómez, doctor en Historia y escritor, sabe de muchos asuntos, ocultos unos, evidentes otros, constatados en viajes y lecturas. Observa, enseña y describe, y trae a Revista de Occidente en su artículo múltiples llaves, unas materiales, otras metafóricas y abundantes rituales antiguos. Nicanor, háblanos de la llave que abre y cierra tantísimos cónclaves ancestrales. Muchas gracias por fiármelo tan largo, Carmen. En primer lugar, como es preceptivo y es de justicia, quiero dar las gracias a Carmen Serrano de Haro y a Alfonso Lucini por esta extraordinaria oportunidad. Me siento profundamente honrado de colaborar en este número y en esta compañía, y me siento, por otra parte, abrumado de hablar en la Fundación Ortega Marañón. Yo creo que en mi caso se aplica a la perfección el famoso y antiguo topos de enanos subidos a los hombros de los gigantes. Así me siento aquí y voy a tratar de resumir 4 ideas básicas sobre lo que he pretendido contar en mi colaboración, en este número. Yo he pretendido contar una historia. He pretendido contar una historia del simbolismo de la llave en las sociedades secretas, que es el título que tú me propusiste, pero en realidad esta es una historia muy antigua, es una historia que procede del mundo antiguo. Es una historia relacionada con los cultos mistéricos, con los cultos de Deméter, los cultos iniciáticos de Mitra o de Isis, en la que la principal tensión que existe en los cultos iniciáticos y en este tipo de rituales es la tensión entre lo que está dentro del templo y lo que está fuera del templo. Lo que está en el templo, aunque tengamos esa palabra desgraciada que es fanático, que es la persona que frecuenta en demasía el templo, la tensión entre quien está dentro del templo y quien es profano, quien no puede acceder al templo salvo que se le abra con una llave. Entonces, en los rituales del mundo antiguo y en las principales sociedades secretas, el papel de los guardas, de los guardianes que están en la puerta, custodiando la entrada y sobre todo cerciorándose de que no entre ningún profano, tiene un papel fundamental. La llave es simbólica, pero la llave también en estos cónclaves es real. En todo ese tipo en el culto de Isis hay precisamente una llave de plata que cierra y que abre el templo de Isis antes de los rituales. El templo arquetípico por excelencia es el templo que construye, como vosotros conocéis muy bien porque habéis vivido allí, es el templo de Salomón en Jerusalén. El templo de Salomón se ha convertido en el arquetipo del templo y ha inspirado a muchísimas sociedades que han tratado de replicar esa arquitectura inicial y simbólica. Y mi historia me ha llevado a otros nuevos Salomones, como Jacobo I de Escocia, Jacobo I de Inglaterra y Jacobo de Escocia, que trató de recrear el proyecto utópico y arquitectónico de Salomón, primero en Escocia y más tarde en Inglaterra, creando espacios en un momento en el que las guerras de religión estaban desgarrando Europa y, por supuesto, Escocia, en los que protestantes y católicos pudieran reunirse y abandonar la vida profana en la que se estaban desgarrando esas sociedades. La figura de Jacobo I es muy importante, pero el hilo conceptual que relaciona todas estas construcciones con el templo de Salomón es tan importante hasta el punto de que hay una serie de grimorios o libros de magia, de la poderosísima magia renacentista que Ignacio Gómez de Liaño conoce también, que son denominados clavícula de Salomón, es decir, la pequeña llave de Salomón. Y por último, yo he tratado también de contar otras 2 pequeñas historias, engarzarlas para no extenderme demasiado, con esta cuestión salomónica, que es la economía de los actos académicos. Los actos académicos están absolutamente tasados,
están volviendo constantemente a la tensión entre el que ha realizado ya el desposorio ritual con la sabiduría, que es el doctor, la persona que ya puede hablar en la universidad porque ha leído su tesis doctoral, en un escenario completamente tasado por alusiones simbólicas al simbolismo de la llave. Y he utilizado también el simbolismo del Beni Creator, que era el principal himno religioso con el que se abrían los actos académicos en la universidad tradicional y con el que comenzaban los cónclaves de elección por parte de los cardenales de los nuevos papas. Y ya por una pasión absoluta que tengo por la figura de Hugo Pratt, pues he hecho una pequeña alusión a un cómic delicioso que es Fábula de Venecia, en el que prácticamente se retoman todos estos temas que yo he tratado de recoger en mi artículo. Muchas gracias. Pues ya Juan Claudio de Ramón cierra esta sucesión de sugerentes aproximaciones a un concepto escondido o a un espacio sin salida y nos lleva a Roma y a esos momentos cerrados a cal y canto, como ocurre en Jerusalén con el portón de la Basílica del Santo Sepulcro. En este argumento de Roma, la clave del secreto, tan celosamente guardado, se va a revelar a millones y millones de personas en todo el orbe con el color de un humo. ¿Por qué tanto secreto y misterio en el cónclave de Roma, Juan Claudio? Esa es una buena pregunta. Carmen, muchas gracias, porque en realidad lo que yo he averiguado investigando para este artículo es que no hay nada secreto en el cónclave. Tendemos a pensar en el cónclave que elige al Papa como una cosa, pues un arcano de la Iglesia Católica, pues eso, como muy clandestina, misteriosa. En realidad no. En realidad todos podemos consultar en Internet ahora mismo el reglamento del cónclave. Es un documento que ni siquiera es muy remoto, porque el último reglamento lo hizo Juan Pablo II. Y por supuesto, todos nos enteramos de cuando tiene lugar un cónclave. O sea, miles de periodistas acampan en Roma para contarnos el cónclave en directo. Son secretas, eso sí, las deliberaciones y las votaciones sucesivas que han ido ocurriendo, aunque según he podido entender, ni siquiera es el caso, porque es el nuevo Papa el que da libertad o no a los cardenales para que cuenten o que sean más o menos discretos respecto de cómo ha evolucionado el cónclave, ¿no? De vez en cuando, pues, Benedicto XVI impuso la destrucción de todas las actas y tal, pero no ha sido siempre así, y de hecho hay historiadores que saben más o menos reconstruir cómo se eligió a tal o cual papa, porque quedan testimonios de los cardenales, ¿no? Con lo cual, los cónclaves no son secretos. Esta es una de las primeras sorpresas que me llevé. Todo el mundo se pone de puntillas sobre Roma para ver lo que pasa. Tampoco es exactamente inmemorial. No sabemos muy bien cómo se escogían a los primeros papas. Eso se pierde en la noche de los tiempos. Parece ser que regía un poco el sistema de cooptación seguido de aclamación. El cónclave es una figura que nace en el segundo milenio ya de la Iglesia Católica. El primero que más o menos se considera tal es el famoso cónclave de Viterbo de 1269, porque ahí ya es la primera vez en la que se usa lo que yo llamo el método carcelario, ¿no? O sea, el secuestro de los cardenales para que no se demoren, ¿no? Esas son realmente las constantes, las pocas constantes que yo he descubierto en los cónclaves. El método del secuestro, el método del encierro de los cardenales para que se demoren. Esto era importante porque el Papa tenía también poder civil, ¿no? Poder secular, como se sabe, ¿no? Entonces el pueblo de Roma quería estar gobernado, claro, nosotros podríamos hacer lo mismo con nuestros gobernantes, ¿no? Podríamos inspirarnos, ¿no?, en esta sabiduría ancestral. Ustedes no salen de aquí hasta que elijan al presidente del Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Y además muy divertido, ¿no? Porque
en cuanto se regula el cónclave, se regula también la dieta, ¿no?, de los cardenales, ¿no? Pues al tercer día ya solamente tienen media pensión, al quinto día ya pan y agua, ¿no? Esas cosas son divertidas, ¿no? Entonces, el método carcelario es una de las constantes desde que hay cónclaves. La segunda constante es que es el derecho de sufragio. ¿Quién tiene derecho de sufragio en un cónclave? Los cardenales, el colegio cardenalicio, nada más, ¿no? Lo cual también es curioso porque ¿cómo puede un papa influir en la elección de su sucesor? Puede crear, se dice, ¿no?, en el lenguaje de la Iglesia, se puede nombrar más o menos cardenales, ¿no? O sea, si yo consigo, si hay 80 cardenales, que por cierto tienen que ser todos menores de 80 años, esa también es una regla que instituyó Juan Pablo II, y calculas que a lo mejor tus afines pues ya van a estar muy mayores y ya no van a poder votar, entonces te das prisa en crear un cardenal nuevo y entonces manipulas el colegio electoral que yo pensaba que es un poco el equivalente a lo que los politólogos llaman el gerrymandering, ¿no?, en las democracias, ¿no? Si tú vas alterando la circunscripción o el tamaño de la circunscripción, de manera sutil estás manipulando un poco, ¿no? Entonces, método carcelario, cardenales tienen el derecho exclusivo de elegir, de votar, siempre que tengan menos de 80 años, y la tercera constante, básicamente a lo largo de los siglos, es la mayoría de 2/3. Mayoría de 2/3 es lo que se precisa. De manera interesante, en el documento de Juan Pablo II, donde puso por escrito las normas que rigen en el cónclave, estableció que a partir de la 13ª votación, creo, podía pasar a mayoría simple o a mayoría absoluta. Y esa fue la única cosa que Benedicto XVI cambió. Y el Papa Ratzinger, yo creo que con buen criterio, pensó que si un Papa es escogido con la mitad más 1, el riesgo de cisma está a la vuelta. O sea, realmente necesitas una mayoría más cualificada, ¿no? Entonces desactivó lo que consideraba que era una bomba de relojería, que era un eventual papa escogido solamente por la mitad más 1, ¿no? Eso es interesante. Tampoco es una constante, o sea, esas son las 3 constantes que yo he averiguado, ¿no? Método carcelario, derecho de los cardenales y mayoría de 2/3. El lugar ha sido muy mudable. También es Juan Pablo II el que fija la Capilla Sixtina como lugar obligado de los cónclaves. Eso hasta él era una mera costumbre que se había seguido, pero no tantísimas veces, porque la regla inmemorial era que el cónclave tuviera lugar en el sitio donde el Papa había muerto. Y yo creo que ahí también Juan Pablo II debió pensar que era un Papa muy viajero y que si moría en la Polinesia francesa o algo así, pues en fin, no podía haber dudas, ¿no? O sea, un cónclave en Bali, pues no parecía muy, no, efectivamente, porque además, claro, es que es gente muy mayor que tiene que coger aviones y todo. Entonces, no. Y luego también construyó la casa de Santa Marta para que pudieran dormir en condiciones dignas, porque hasta él, que es una pensión que tienen ahí dentro del Vaticano, porque hasta él las camas se ponían unos jergones en la Capilla Sixtina y tampoco era plan, ¿no? Efectivamente. Entonces, lo de la Capilla Sixtina ahora sí, ¿no? Y además Juan Pablo II dice de manera muy bella, dice, donde la belleza inspirará y guiará la elección. Lo de la Capilla Sixtina, bueno, me pediste, Carmen, que incluyera algunos apuntes sobre la propia Capilla Sixtina. Me leí un libro muy bonito y la verdad es que aprendí mucho sobre la historia de la Capilla Sixtina. Con la Capilla Sixtina uno tiene la tentación de ponerse snob y decir, está sobrevalorada, ¿no? O decir, no merece la cola, o no me voy a mezclar con los turistas, ¿no?, para ver la Capilla Sixtina. Eso es un craso error. La Capilla Sixtina hay que verla siempre que se tenga ocasión
y reclamar el título de turista del montón y ponerte a verla con todos los japoneses y con todos, porque es que no hay nada igual en la historia del arte desde entonces. O sea, yo la he visto 3 veces, en cada una de ellas me he fijado en cosas distintas y merece toda la fama que tiene, realmente. Y lo interesante de la Capilla Sixtina es quizá pensar qué hubiera pasado si el encargo de pintar la bóveda se lo hubieran dado a Rafael, y no, que era lo que quería Bramante, y no a Miguel Ángel, como se empeñó Julio II. Por cierto, una de las cosas que he aprendido es que es mentira que Miguel Ángel lo hiciera mostrar reticencias o se quisiera quitar de en medio, y que Julio II... No sé si han visto ustedes la película, seguramente Guillermo sí, El tormento y el éxtasis, en el que Miguel Ángel lo hace Charlton Heston, ¿no? Y ahí empieza una leyenda, bueno, la leyenda la propaga el propio Miguel Ángel, ¿no? Que él no quería pintar la Capilla Sixtina y que prácticamente lo obligan. Mentira, mentira. O sea, Miguel Ángel peleó para tener el encargo, entendió la importancia y lo que podía hacer, y lo consiguió. Y es verdad que sufrió mucho al principio porque no le salía bien la mezcla para la pintura, pero luego ya se trajo a unos paisanos de Florencia, le ayudaron con las proporciones, y en cuanto ya tuvo ya no se le caía el pigmento, pues ya yo creo que incluso disfrutó pintando. Y lo que es interesante es que si ese encargo lo hubiera tenido Rafael, lo que habríamos tenido es una bóveda, pues como son las estancias de Rafael, cercanas, pues habríamos tenido la culminación del arte del Renacimiento, o sea, una perfecta pintura al fresco renacentista, muy narrativa, o sea, pues en la escuela, en la tradición que va del Giotto a Rafael, pues muy narrativa, ¿no? Con muchos personajes, con mucho detalle, con arquitecturas pintadas, con estudios de botánica, y seguramente no habría salido bien, porque el ojo no hubiera distinguido tanto detalle. De hecho, cuando en la Capilla Sixtina se han estado ustedes, las pinturas de los laterales, que son también grandísimas obras de grandísimos Botticelli, no quedan en la memoria, ¿no? Porque la mirada no fija la atención bien, ¿no? Y la gran revolución de Miguel Ángel es romper con la pintura narrativa y no pintar escenas, sino pintar cuerpos, y hacer del cuerpo la escena o la narración. O sea, el drama ocurre en la tensión de los músculos, en el escorzo, en la mirada, y claro, entonces ahí primero solucionan el problema de que el espectador desde el suelo pues es capaz de entender la escena porque las dimensiones se lo permiten, y luego, claro, crea unas imágenes pues que sí que quedan en la retina, ¿no? Pues ¿qué es la creación? La creación es el dedo de Dios. ¿Lo puedo leer exactamente como lo dices? Sí. Imaginaros qué frase más bonita dice, Sí. me emociona. De ahí la potencia plástica que permite, 5 siglos después, que la creación siga siendo, en la imaginación del mundo, el roce de las yemas de los dedos entre Dios y Adán. Claro, es que es eso, ¿no? Eso Rafael no te lo hubiera dado, ¿no? Rafael habría puesto, pues eso, muchos ángeles y rostros perfectos, quizá, pero esa capacidad de síntesis en lo esencial, eso es la gran revolución de Miguel Ángel. Voy a terminar con 2 cosas que me llamaron la atención. La primera, he dicho antes que el sufragio pasivo lo tienen solamente los cardenales. He descubierto, alguna gente me dice que no, pero yo es lo que he leído, que el sufragio, el sufragio activo lo tienen los cardenales, no, el pasivo, o sea, el poder ser elegido papa, no lo tienen los cardenales. O sea, técnicamente los cardenales pueden elegir a cualquier católico. Esto ocurrió la última vez lo tengo por aquí apuntado, en 1379, ¿no? Porque a veces no se ponían de acuerdo, ¿no? Y entonces escogían a un
pues, oye, este monje, este padre del desierto, bueno, padre del desierto no, pero este monje que está de cruzadas, y hubo una vez que escogieron a uno que estaba en Acre, de cruzadas, porque tenía mucho prestigio, ¿no? Entonces, esto parece inverosímil, ¿verdad? Pensamos que el Papa siempre va a salir será uno de los que entran, ¿no?, en el cónclave, pero no está en el reglamento. O sea, si quisieran, podrían escoger a un buen cristiano, ¿no?, y avisarle, ¿no? O al menos eso es lo que yo he querido entender. Y luego, no deja de ser curioso que la última monarquía absoluta del mundo se haya dotado de una mística electoral perfectamente democrática dentro de lo que es el colegio cardenalicio, ¿no? O sea, un cardenal, un voto, que está perfectamente diseñada para garantizar aquello que en realidad querríamos para cualquier democracia, que es que la elección sea pacífica, sea libre y sea, en la medida de lo posible, reflexiva. O sea, toda la maquinaria del cónclave lo que busca es una maquinaria perfeccionada siglo tras siglo para que la elección salga bien y no dé lugar a cisma, ¿no? Yo digo que el cisma siempre se mueve entre... No, el cónclave es algo que oscila entre la aclamación pentecostaliana y la amenaza de cisma, ¿no? Entonces, todo el reglamento está pensado para que la elección salga bien, y que sea una elección incluso deliberada, ¿no? O sea, hay un ideal ahí deliberativo, incluso habermasiano, casi diríamos, ¿no? Crear una especie de comunidad perfecta de diálogo dentro de los cardenales, que es una cosa muy curiosa dentro de la Iglesia Católica y que al fin y al cabo es para elegir a quien es un monarca absoluto, ¿no? Por último, diré que se va a estrenar una película ahora con Ralph Fiennes de ¿cómo se llama el cardenal que organiza el cónclave, que tiene un nombre así divertido? El Camarlengo, sí. Hay una novela thriller de Thomas Harris que se llama Cónclave, que han hecho ahora la película, y la verdad es que yo la leí porque le comenté a un amigo que estaba escribiendo esto y me dijo, pues léete esta novela de Thomas Harris, y ahora he visto que va a salir la película y yo les recomiendo que vayan a verla porque el desenlace es de lo más chocarrero. O sea, el desenlace no les va a dejar indiferentes, ¿no? Por supuesto, toda la trama gira en torno a, secretos. Ahí sí que hay, efectivamente, ahí sí que hay secretos, digamos, entre los papables, ¿no? Que podrían hacer potencialmente escandaloso, ¿no? Pues que fueran elegidos como papas, ¿no? Y bueno, pues nada más, con esto termino. Muchas gracias, Carmen.